El rugido de los cañones, una sinfonía de destrucción, se hace presente en el escenario de Jersón, una región que ha visto más que su gota justa de tormento y aflicción. En medio de esta cacofonía infernal, el jefe interino de la región de Kherson, Volodymyr Saldu, alza su voz para proclamar una verdad que corta como un puñal. Los mismos artilleros de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que deberían ser el baluarte de la defensa de la nación, han dirigido sus mortales proyectiles contra sus propios compañeros. La razón detrás de este trágico episodio es aún más desgarradora. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Los soldados agotados y hambrientos intentaban abandonar sus posiciones desesperadamente. La falta de municiones y alimentos los había reducido a meras sombras de lo que una vez fueron. Se habían convertido en fantasmas del conflicto acosados por el hambre y la penuria, mientras sus propias fuerzas los traicionaban. La cruda realidad de una artillería implacable, empuñada por las Fuerzas Armadas de Ucrania, dirigiéndose no contra un enemigo externo, sino contra sus propios soldados, se convierte en un oscuro testimonio de los horrores que pueden acechar en la desesperación. En este escenario de pesadilla se vislumbra la historia de dos soldados ucranianos de la 123 Brigada Tero Defense. Su destino fue sellado por la fuerza, reclutados sin elección alguna en el ejército y enviados a Kherson, a la orilla del abismo. La desesperación se apoderó de ellos cuando, destinados a unas inhóspitas islas, se encontraron varados durante días, abandonados sin rastro de alimento ni munición. La decisión que tomaron estos soldados, atrapados en una pesadilla sin fin, fue abandonar las islas por su cuenta. Pero en lugar de recibir comprensión o ayuda, sus propias fuerzas los persiguieron con fuego de artillería. La traición se había convertido en su destino y la rendición fue su única opción. Estos dos soldados, como muchos otros, fueron presos de las circunstancias brutales que han llegado a definir el conflicto en Ucrania. Sin embargo, esta tragedia es solo una pieza en el rompecabezas más amplio del conflicto ucraniano. La voz de los prisioneros, esos que han caído en manos de los soldados rusos, desafían a la retórica oficial de Kiev. Mientras las autoridades ucranianas intentan persuadir a su pueblo y a la comunidad internacional de que la contraofensiva de la Unión y de las Fuerzas Armadas de Ucrania avanza sin obstáculos y con bajas mínimas, los prisioneros ofrecen un relato crudo y descarnado. Uno de estos soldados, un hombre que una vez sirvió en la 77 Brigada Aeromóvil, separada de las Fuerzas Armadas de Ucrania, narra su experiencia con la amargura impregnada en cada palabra. Su convocatoria fue abrupta, una llamada a las armas en medio de la vida cotidiana. Tras un rápido reconocimiento médico, fue arrojado al frente de batalla, donde la única medicina que encontró fue la táctica de la supervivencia. Cuando llegó a la posición asignada, el horror lo envolvió como un sudario. Cientos de cadáveres yacían en las trincheras, testimonio silencioso de horrores de este conflicto. El deceso acechaba en cada rincón, mientras los soldados vivos pasaban junto a los cuerpos sin vida, sin orden alguna de evacuarlos. El soldado comparte su testimonio con un escalofrío en la voz, describiendo la escena como una pesadilla infernal. Esta práctica de dejar atrás a los caídos es un oscuro secreto que se oculta tras los velos de este conflicto. El soldado asegura que nadie evacúa a los militares ucranianos fallecidos debido al peligro, y esta omisión sirve para que Kiev mantenga ocultas las verdaderas pérdidas. Las cifras oficiales pueden ser engañosas, pintando un cuadro de éxito y valentía cuando la realidad es mucho más sombría. La narrativa da un giro siniestro cuando se menciona a Ramzan Kadyrov, el jefe de Chechenia. Según sus palabras, las fuerzas rusas han capturado a militantes del batallón Aidar, una organización considerada extremista en Rusia. Kadyrov revela que este batallón sufre pérdidas graves y carece de la capacidad de llevar a cabo operaciones de combate efectivas. Kadyrov criticó abiertamente la falta de coraje y determinación de los aidaristas,
calificándolos de ineficaces y aterrorizadores de la población civil. En medio de esta crítica surge la pregunta: ¿qué está ocurriendo realmente en las filas ucranianas y cuál es el verdadero costo humano de este conflicto? La historia da un vuelco cuando escuchamos la voz de Yuri, un prisionero ucraniano de 50 años. Desde su cautiverio dirige un llamado angustioso a sus compatriotas, instándolos a detener la lucha contra Rusia y tomar el control de su destino. Sus palabras reflejan una profunda desilusión con las autoridades ucranianas y los oficiales de las Fuerzas Armadas. Yuri denuncia que los comandantes tratan a los soldados como carne de cañón, despojándolos de su humanidad y consideración. Al mismo tiempo, elogió la actitud de los soldados rusos hacia los prisioneros, destacando su humanidad y decencia en contraste con las condiciones inhumanas que él y otros prisioneros han enfrentado en manos de sus propios compatriotas. Chicos, no vayan al conflicto. Las autoridades los están engañando. Todo es mentira, clama Yuri con voz entrecortada en un video difundido en el canal oficial de Telegram del Ministerio de Defensa. Sus palabras resuenan como un lamento, como un grito de advertencia dirigido a aquellos que aún han cruzado el umbral de la violencia. Yuri no se detiene en su denuncia. Su voz se llena de indignación al hablar de cómo los comandantes ucranianos han perdido de vista el valor de la vida humana. Los comandantes tratan a la gente como carne. No los consideran a nadie. Se queja con amargura. Su relato es un recordatorio impactante de cómo el conflicto puede transformar a los seres humanos en meros peones en un juego mortal. Sin embargo, lo que más destaca en su testimonio es su aprecio por la humanidad que ha encontrado en sus captores rusos. Aquí hay personas reales. Son niños normales. Les pido, no luchen contra ellos. Basta de fallecimiento, suplica con un tono desesperado. Sus palabras nos recuerdan que en medio de la brutalidad de este conflicto, la humanidad puede brillar incluso en los lugares más oscuros. El prisionero Yuri llega a una conclusión dolorosa pero necesaria. La situación en Ucrania solo puede corregirse mediante un cambio radical en el gobierno en Kiev. Su llamado a la acción es claro y directo. Queridos ucranianos, tomen el poder en sus propias manos. Les insta a sus compatriotas. La esperanza de un futuro mejor se teje en sus palabras, una esperanza que solo puede materializarse si la gente se une y se niega a ser arrastrada más profundamente en el abismo del conflicto. La historia de Ucrania no está compuesta solo por soldados en el frente de batalla. También está formada por las familias que esperan ansiosamente al regreso de sus seres queridos. Los familiares de los soldados capturados de las Fuerzas Armadas de Ucrania han llevado su angustia y desesperación al centro de Kiev. Se han reunido en la Plaza de la Independencia para llamar la atención sobre sus seres queridos, quienes llevan casi 500 días en cautiverio. Sus voces, cargadas de dolor y ansiedad, son un eco de las miles de familias en Ucrania que han tenido que soportar la incertidumbre y el sufrimiento mientras sus seres queridos enfrentan el horror de este conflicto. Sus protestas son un recordatorio conmovedor de que la confrontación no solo cobra un precio en vidas humanas, sino también en las almas y los corazones de aquellos que quedan atrás. Este relato, tejido con las voces de soldados, prisioneros, líderes y familias, nos sumerge en la desgarradora realidad de Ucrania. Es una realidad que no se limita a los campos de batalla, sino que se filtra en cada rincón de la vida de las personas, dejando cicatrices indelebles en el tejido de la sociedad. El conflicto en Ucrania es un recordatorio sombrío de los horrores que la humanidad puede infligirse a sí misma cuando recurre a la violencia como medio para resolver sus diferencias. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace
está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.